Hola a todos. Bienvenidos a este podcast. Si es la primera vez que nos escuchas, muchísimas gracias por estar aquí. Este podcast está hecho especialmente para quienes están aprendiendo español, no solo para estudiar, sino para disfrutar del proceso. Hoy vamos a hablar de un tema que muchos conocemos bien, la disciplina personal. Más específicamente, cómo desarrollarla incluso cuando sientes que estás perezoso o sin energía. Voy a empezar con algo importante: sentirse perezoso no significa que no quieras mejorar. A menudo significa que estás cansado, sobrecargado o tal vez has perdido el gusto por descubrir cosas nuevas. Aprender un idioma como el español requiere constancia, pero también amabilidad contigo mismo. Y eso es exactamente lo que exploraremos hoy. Muchas veces escuchamos o nos decimos a nosotros mismos que somos perezosos. Pero, ¿qué significa realmente ser perezoso al aprender un idioma? Creo que esa palabra muchas veces oculta otras emociones. La mayoría del tiempo no es que no queramos hacer nada, sino que no sabemos por dónde empezar. O quizás tenemos miedo de fallar. O simplemente estamos agotados. Aprender español requiere energía. Y si hoy no tienes mucha, no pasa nada. Aquí nadie te juzga. A veces entender de dónde viene ese cansancio es el primer paso para avanzar mejor. Quizá tus metas sean demasiado ambiciosas. Quizá estés forzándote a hacer cosas que no te gustan. O quizás solo necesitas descansar. Sea cual sea la razón, no estás solo. Y con un poco de suavidad y paciencia, puedes recuperar la motivación, aunque llegue lentamente. Muchas personas piensan que la disciplina es obligarte a hacer algo aunque no tengas ganas. Pero no estoy seguro de que esa sea la mejor manera, especialmente cuando estás aprendiendo un idioma. La verdadera disciplina no es tratar de correr cuando ni siquiera tienes fuerzas para caminar. Es más bien aprender a avanzar, aunque sea poco a poco. Es encontrar un ritmo que se adapte a ti y que te haga sentir bien. Cuando empecé a aprender inglés me decía: tengo que estudiar 2 horas al día. Obviamente no lo lograba. Y cada día que no alcanzaba ese meta, me sentía aún peor. Entonces cambié mi enfoque. Decidí empezar con solo 5 minutos al día. Solo 5 minutos. Y sorprendentemente funcionó. Porque la disciplina no es ser duro contigo mismo. Es crear hábitos pequeños pero consistentes. Cosas simples que haces todos los días sin tener que luchar contra ti mismo. Así que si ahora mismo estás pasando por un momento difícil para mantenerte motivado, recuerda, no eres perezoso. Probablemente solo necesitas un enfoque más amable. Entonces, ¿cómo puedes avanzar sin forzarte? ¿Cómo construir una disciplina que no parezca un castigo? Te comparto algunas ideas simples, fáciles de implementar y, sobre todo, muy amables contigo mismo. Primero, empieza pequeño. Muy pequeño. En lugar de decirte tengo que practicar español todos los días durante 1 hora, prueba con 5 minutos. Solo 5 minutos al día. Eso es todo. Esos 5 minutos pueden ser tan simples como leer una oración en español, escuchar una palabra nueva o repetir en voz alta un sonido que no conocías. Lo importante es mantenerte conectado al idioma sin presión. Segundo, hazlo divertido. Aprender un idioma no es solo memorizar reglas gramaticales. También es descubrir una cultura, música, formas de pensar. Encuentra lo que te gusta, una película hispanohablante, una canción, un vídeo gracioso en YouTube.
Mezcla el aprendizaje con el placer. Tercero, conecta tu práctica con un hábito que ya tengas. Por ejemplo, después de tu café matutino, escucha un episodio de un podcast en español. O antes de dormir, lee una página de un libro sencillo. Así no tienes que preocuparte por encontrar tiempo, ya está incluido en tu rutina. Y por último, sé indulgente contigo mismo si un día lo olvidas. No pasa nada. Nadie te está vigilando. Puedes reanudarlo mañana o pasado. Sin juicios. Porque al final, no se trata de perfección. Se trata de continuidad. Incluso si es suave. Incluso si es irregular. Incluso si parece frágil. Quiero contarte una historia. La de una persona, como muchos de ustedes, que quería aprender español con entusiasmo y regularidad. Se había propuesto una meta clara: estudiar 1 hora al día. Aguantó unos días. Luego llegó la fatiga. La rutina se hizo pesada. Un día simplemente no tuvo ganas de seguir. Se sintió mal consigo misma. Pensó que no tenía suficiente voluntad. Que era perezosa. Entonces dejó de estudiar. Durante semanas, no abrió un libro ni escuchó un podcast. Y mientras pasaba el tiempo, más culpa sentía. Un día, por casualidad, escuchó una canción en español en un restaurante. No entendió todas las palabras, pero algo le llamó la atención: el tono, la emoción. Le dio curiosidad y decidió buscar la canción en casa, mirar la letra y entender alguna palabra nueva. No fue gran cosa. Solo una canción. Pero fue un comienzo. Desde ese momento cambió su enfoque. Ya no se obligó a estudiar 1 hora diaria. Simplemente intentó escuchar una canción o leer un texto corto cuando tenía ganas. Sin presión. Sin culpa. Y poco a poco, sin darse cuenta, recuperó el gusto por aprender. El placer de progresar, despacio y a su ritmo. Porque eso también es la disciplina. No siempre sigue un horario estricto. Es saber volver, incluso después de un descanso. Es aceptar comenzar otra vez sin culpas. Y si tú ahora estás en un momento donde sientes que no haces nada, acuérdate de esta historia. Puedes volver a empezar. Incluso hoy. Incluso con una canción. Incluso con una sola frase. Aprender español, como cualquier habilidad nueva, requiere paciencia. Y sobre todo, amabilidad contigo mismo. Hoy vimos que lo que muchas veces llamamos pereza no es realmente falta de voluntad. Es a menudo una señal de que necesitamos descanso, disfrute o metas más realistas. La disciplina no significa forzarte todos los días. Significa encontrar una forma de seguir adelante aunque sea difícil. Aunque avances lentamente. Y si estos días te cuesta mantener la constancia, recuerda, no hay carrera que ganar. Solo un pequeño paso que dar cada día cuando puedas. Quizá ese paso sea una frase en español. Quizás sea una canción. O simplemente una conversación contigo mismo en el nuevo idioma. Eso ya es mucho. Antes de terminar, quiero invitarte a repetir conmigo en voz alta o mentalmente: soy capaz. Estoy dando pequeños pasos. Y eso es suficiente. Gracias por estar aquí. Gracias por seguir adelante incluso cuando no es fácil. Nos vemos pronto en un nuevo episodio. Cuídate mucho.